Buenas tardes, hermanos. Como les comenté en el último vídeo, antes de comenzar a estudiar las profecías de Zacarías y también del profeta Ageo, me gustaría hacer un repaso de cómo estaba la situación en Israel, que estaba en el exilio en Babilonia, y ver qué ocurrió durante todo ese tiempo. Eso está más o menos explicado en los libros de Esdras, el de Nehemías, el de Esther también. Todos esos libros hablan de la época anterior y al retorno del pueblo de Israel a Jerusalén. Entonces, antes de entrar en las profecías de Zacarías y Ageo, creo que es mejor hacer un pequeño resumen, sobre todo de los libros de Esdras y Nehemías. Del de Esther no lo voy a hacer, porque es una historia en sí misma más centrada en lo que ocurrió con Esther y bueno, también con el pueblo de Israel, pero no enfocada hacia el retorno. Y sí que quiero hacer un pequeño resumen, aunque lo haré en varios vídeos, de Esdras y Nehemías. Recuerden que Esdras era sacerdote y Nehemías era príncipe de Israel. Entonces, bueno, vamos a comenzar por Esdras. Hoy vamos a ver, si Dios quiere, los primeros 8 capítulos del libro de Esdras. Y bueno, antes de empezar, hacerles un pequeño resumen. Sabemos que Nabucodonosor fue a Jerusalén a conquistarlo, y en el año 587 a.C., Nabucodonosor, después de haber rodeado Jerusalén y tenerla asediada, pues finalmente la invadió y arrasó el templo de Jerusalén y se llevó a la mayoría del pueblo de Israel, bueno, básicamente de Judá y Benjamín, se los llevó a Babilonia. Entre ellos, por ejemplo, Daniel. Está claro que Daniel fue llevado cuando era joven allí y bueno, también sabemos que estuvo sirviendo, pero no sirviendo en el plan de ayudando, sino sirviendo cerca de Nabucodonosor, porque así lo quiso Dios para poder dar testimonio y para hacer el cumplimiento del retorno después del pueblo de Israel a Jerusalén. Entonces, hemos dicho que Nabucodonosor, que era emperador de Babilonia, fue quien invadió Jerusalén. Y hemos dicho que fue en el año 587, pero unos 50 años después, el imperio babilonio fue derrotado. El rey Ciro, que no era de Babilonia sino persa, invadió Babilonia. Ya no estaba Nabucodonosor, estaba Balsasar, y bueno, conquistó Babilonia, y entonces se formó el imperio medo-persa y un nuevo imperio, vamos, y comenzó el rey Ciro. El rey Ciro fue rey de Persia del año 539 al año 530, y comenzamos a leer el libro de Esdras. También quiero decirles que en el libro de Esdras, aunque está escrito por Esdras, Esdras no estaba viviendo en el tiempo en que Ciro hizo esto. Esdras es posterior, pero nos cuenta toda la historia, y luego Esdras y Nehemías pertenecen a la época del reinado del rey Artajerjes, que es quien les envió a Esdras y Nehemías a terminar la obra de reconstrucción del templo. Pero Esdras nos cuenta desde el principio, cuando Josué y Zorobabel fueron enviados a Israel, a Jerusalén. Entonces nos dice así en Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, esto está diciendo que es en el año 539, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, es decir, Jeremías lo había profetizado. Por eso dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu del rey Ciro de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito
a todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Es como una carta que escribió Ciro para que todos sus pregoneros lo dijeran al pueblo de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea, fíjense cómo Jehová despertó el espíritu de Ciro y le puso que debía edificar casa a Dios en Jerusalén. Cuando se dice edificar casa a Dios se refiere al templo. El templo que Nabucodonosor había destruido, o sea que lo reconstruyese. Entonces repito, dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, porque estaba hablando a los judíos que había allí con él, sea Dios con él. O sea, quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con vosotros. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es Dios. O sea, fíjense cómo dice Ciro: Él es Dios. Algo parecido ocurrió con Nabucodonosor anteriormente, que también reconoció que Jehová era el verdadero Dios, el verdadero y único Dios. Entonces dice: Él es Dios, edificad la casa, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, refiriéndose el que haya quedado de Israel en la tierra de Israel, que no fue llevado a Babilonia, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y el rey Ciro dio a Zorobabel, príncipe de Judá, que claro, estando en Persia no era príncipe de nada, pero, quiero decir, porque no tenía poderes, pero interinamente para el pueblo de Judá, Zorobabel era el príncipe. No mandaba, pero era como el príncipe. Entonces, el rey Ciro dio a Zorobabel, príncipe de Judá, todo el tesoro que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén. O sea, fíjense cómo el Espíritu de Dios había tocado el corazón de Ciro, que no solo dijo a Zorobabel: id y reconstruir el templo, sino que les devolvió todo el oro y los tesoros que Nabucodonosor se había llevado de allí de Jerusalén. Entonces les dio todo el tesoro que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén cuando se llevó al pueblo de Dios cautivo a Babilonia. De aquí pasamos al capítulo 3 y dice: en el mes séptimo se reunió todo el pueblo en Jerusalén. Ya están en Jerusalén. Y Josué, es curioso porque este Josué, claro, no es el Josué de Josué y Caleb que estaban con Moisés y que entraron en la tierra prometida. Es otro Josué posterior, y tengamos en cuenta que este Josué se llamaba Yeshua. No es que fuera Jesucristo, pero se llamaba Yeshua. Se llamaba en realidad Yehoshua, pero la contracción de Yehoshua es Yeshua. Y dirán: ¿y esto qué importancia tiene? Pues porque veremos después cómo en las profecías de Zacarías se dice que estos eran varones simbólicos, no que fueran Jesucristo, no eran Yeshua, pero eran varones simbólicos. Eso lo dice la Biblia, no es que yo piense que sean varones simbólicos, sino que lo dice la Biblia. Entonces, en el mes séptimo se reunió todo el pueblo en Jerusalén, y Yeshua y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel y todos sus hermanos, construyeron el altar para ofrecer el holocausto según Moisés. O sea, como decía en el Pentateuco, como decía en Levítico, como decía en Números, según había dejado escrito Moisés, así hicieron las ofrendas en el altar. Celebraron asimismo la fiesta de los tabernáculos, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Entonces vemos cómo primero hay que construir el altar y purificarlo antes de ponerse a construir el templo. Lo primero es el altar para ofrecer las ofrendas a Dios, y luego ya se haría
los cimientos del templo, que aún no estaban hechos, pero ellos ya celebraron la ofrenda que se hace en el Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur es una fiesta que varía dependiendo del año, porque saben que el calendario judío no coincide con el nuestro. Entonces hay años que cae a mediados de septiembre y otros años puede caer como muy tarde hasta mediados de octubre. Entonces se hace. Primero viene el Rosh Hashanah, que es cuando ahora el pueblo de Israel celebra el Año Nuevo. Luego se hace el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, en la que se pagan los pecados por todo el pueblo, no como cuando se hacen los sacrificios de cada cual por su pecado. Eso es distinto. Aquí se hacía la expiación del pueblo de Israel una vez al año en el Yom Kippur. Y después de eso viene la fiesta de los tabernáculos. Este año eso cae a primeros de octubre, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, digamos del 9 al 19 de octubre, algo así, será el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. En el pueblo de Israel las dos fiestas más importantes, o sea, las dos épocas más importantes y las cuales tienen una importancia grandísima en las profecías, o sea, a nivel profético, son fechas clave y en las que pasan muchísimas cosas, para bien y para mal. Una es el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, que como hemos dicho cae en septiembre-octubre, y por supuesto también la Pascua y la fiesta de los panes de levadura, que eso cae en nuestro calendario entre marzo y abril. Ahí nosotros también sabemos que nosotros movemos esa fiesta según el Viernes Santo, es cuando es la primera luna llena de la primavera. Entonces a veces cae en marzo, a veces cae en abril. Y en esa época son la Pascua y las fiestas de los panes y levaduras. Son tanto la de la Pascua y los panes y levadura como la de Yom Kippur y la fiesta del tabernáculo son épocas en las que han pasado las cosas más importantes de la historia del pueblo de Israel y también en las que van a pasar muchas de las cosas. Ustedes saben que hace unos meses compartí las profecías, no mías, digo las profecías que hay en la Biblia sobre el juicio a los pueblos vecinos de Israel. Esas profecías que hay contra Gaza, contra Tiro, contra Damasco, contra Irán, contra Babilonia, o sea, contra Irak, contra Irán. Todas esas profecías están cumpliéndose, ya se está cumpliendo la de Gaza, ahora la de Tiro, que es el sur del Líbano, próximamente Damasco, etc. No sabemos el tiempo exacto, pero está muy cerca, está empezando ya. Y a nadie debería extrañarnos, esto no es que yo esté adivinando nada, ni queriendo adivinar nada, pero no sería nada de extrañar que tuvieran cumplimiento en este tiempo próximo, entre septiembre y octubre, del Yom Kippur y la fiesta del tabernáculo, porque son fechas muy importantes a nivel de escatología y a nivel de profecía. Bueno, continuamos. En el mes séptimo se reunió todo el pueblo en Jerusalén. Entonces Yeshua y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, el príncipe de Judá, y sus hermanos construyeron el altar, hicieron las ofrendas de Yom Kippur y hicieron la fiesta de los tabernáculos. Y dice, pero todavía no estaban hechos los cimientos, porque primero es la purificación del altar. Entonces dieron dinero a los fenicios para que trajesen madera de cedro del Líbano para las vigas del templo. O sea, ya empieza la construcción del templo. En el segundo mes del segundo año del regreso, Zorobabel y Yeshua pusieron a los levitas que tuviesen más de 20 años a activar la construcción del templo. Y cuando los albañiles echaban los cimientos, los sacerdotes cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, tal y como ordenó antiguamente David. O sea, fíjense cómo cada cual hacía su trabajo, su misión. Los jóvenes y todas las personas mayores de 20 años estaban poniendo los cimientos del templo, estaban construyendo.
y los levitas estaban cantando, alabando, orando y dando gracias a Dios al mismo tiempo. Y aquí dice en Esdras, dice, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y aquellos ancianos que habían visto el antiguo templo de Salomón lloraban. ¿Por qué lloraban? Pues porque habían visto el antiguo templo de Salomón, lo habían visto en todo su esplendor, lo vieron siendo destruido y arrasado, y ahora lo estaban viendo ser reconstruido otra vez. Por eso lloraban de pena de recordar que había sido destruido, pero también de alegría de ver que se estaba reconstruyendo de nuevo. Y se mezclaba el lloro de estos ancianos con el júbilo de los jóvenes. Pasamos al capítulo 4. Los enemigos del pueblo de Dios vinieron y dijeron a Zorobabel. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo de Dios? Pues estas tribus vecinas de Israel, pues todos los que habían alrededor. Ustedes saben, Edom, Amón, Gaza, Tiro, Siria, o sea, todo lo que es lo que rodea a Israel en estos momentos. Gaza, Jordania, Siria, Líbano, sur del Líbano. Entonces, los enemigos del pueblo de Dios vinieron y dijeron a Zorobabel, edificaremos con vosotros. O sea, dicen, bueno, vamos a hacer esto con vosotros. Claro, obviamente, Zorobabel y Yeshua dijeron que para nada, porque sabían que venían con malas intenciones a perjudicar, a interferir. Es como Satanás entrando en las iglesias. A ver, quiere introducirse muchas veces el enemigo, quiere introducirse en las iglesias, porque el enemigo viene a destruir. Entonces, ellos fueron sabios y Zorobabel y Yeshua le dijeron que no. Entonces, los samaritanos, que son los pueblos estos que hay alrededor, les intimidaron y sobornaron a los gobernadores que habían de los siguientes reyes. Tengan en cuenta que una vez que se construye el altar y empieza la reconstrucción del templo, como dijimos el otro día, hay tiempo de esparcir piedra, hay tiempo de juntar piedra. Entonces, siempre hay guerra en medio de la reconstrucción. Siempre hay oposición del enemigo, ¿no? Ya lo vimos eso. Entonces, ahora viene un tiempo en el que los enemigos no paraban de perjudicar en la construcción. Eso duró durante el rey Darío I, duró durante el rey Jerjes I. Ese rey Jerjes es el rey Asuero de Esther. O sea, cuando lean Esther y vean que habla del rey Asuero, ese es el rey Jerjes. Y luego su hijo Artajerjes es el que ya finalmente conecta con Esdras y Nehemías, que son posteriores. Entonces ahora dice que estuvieron escribiendo cartas de acusaciones contra los judíos, diciendo que iban a perjudicar al rey, que no dejase construir muros a los judíos, porque entonces si hacían eso ya no le pagarían más impuestos al rey, que si los judíos siempre hacían rebeliones, que ya toda esa región que había entre el mar y el río, cuando dicen el mar y el río, se refiere entre el mar, bueno, algunos dicen que es entre el mar y el río Jordán, pero en aquella época, cuando dicen más allá del río, se refieren al río Éufrates, el río del cual salieron Yeshua y Zorobabel, y del cual salieron Esdras y Nehemías. Entonces querían asustar al rey Artajerjes con que los judíos, al construir murallas, si se iban a independizar, no iban a pagar más impuestos al rey, vamos, para que el rey parase la construcción del templo de Dios. Entonces, cuando Artajerjes leyó la carta, dijo que Jerusalén no fuese reconstruida hasta dar nueva orden. Entonces, la obra de la casa de Dios, o sea, la obra del templo de Jerusalén, estuvo parada hasta el segundo año del reinado de Darío.
Y ahora viene el capítulo 5. En el capítulo 5 viene titulado como la reedificación del templo. Porque hasta ahora vimos que solo se había hecho el altar, se habían hecho las ofrendas, se había santificado el altar, se habían puesto los cimientos del templo, pero se había parado la construcción. Entonces, en el año 520, antes de Cristo, o sea, unos 18, 19 años después de que Ciro hubiera dicho podéis ir a reconstruir el templo, unos 20 años después, Ageo y Zacarías profetizaron para que Zorobabel y Yeshua retomasen la obra de nuevo. Entonces vino el gobernador de más allá del río Éufrates, y les hizo reclamo a los judíos, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de Israel. Y no pararon la edificación, a pesar de que el gobernador les acusaba. A causa de esto, el gobernador envió una carta al rey Darío I para que buscase en los archivos si era cierto lo que le decían los judíos, porque los judíos decían, no, es que a nosotros nos dio permiso el rey Ciro, escribió unas cartas y unos salvoconductos dándonos permiso para hacer todo esto. Entonces el gobernador del rey Darío, que ya era otro rey, no se creía eso que le estaban diciendo los judíos. Entonces fue al rey Darío, que era el nuevo rey, a preguntarle si en sus archivos reales de verdad estaba eso. Entonces dijo que buscasen para ver si era cierto que el rey Ciro había dado permiso para la obra. Entonces el rey Darío buscó en los archivos, esto ya está en el capítulo 6, y encontró ese documento y dijo al gobernador Tatuay que dejase en paz a los judíos. Y no solo eso, sino que también se les diese dinero para continuar la obra y para comprar animales para las ofrendas. O sea, fíjense, no solo dijo no les molestéis, sino que le dijo les voy a dar incluso dinero y le vais a dar también dinero para que puedan comprar animales para sus ofrendas. Y que, además, les defendiesen si alguien de los pueblos vecinos les atacaba. Entonces el templo fue terminado en el año 6 del rey Darío, más o menos en el 486 a.C. Eso pues había pasado bastante tiempo, había pasado como 50 años en terminar el templo. Entonces, en el año 486 a.C., fue terminado el templo y entonces, fíjense lo que les decía antes de las fechas, se terminó el templo y se celebró la Pascua y la fiesta de los panes de levadura con gozo, porque Jehová había cambiado el corazón del rey hacia los judíos. Primero lo cambió el corazón de Ciro para que les diese permiso para ir a reconstruir el templo y luego a Darío y Artajerjes para que pudieran terminar la obra que había sido comenzada. En el capítulo 7, pasamos ahora al capítulo 7, dice entonces en el año 7 de Artajerjes, ya ahora pasamos del 486 al 458, se permitió a Esdras y varios sacerdotes y cantores ir a Jerusalén. Aquí ya entra en juego Esdras y Nehemías. Hasta ahora todo esto estaba escrito por Esdras, pero no era Esdras el que estaba participando. Eran como sacerdotes Yeshua, o sea Josué, y como príncipe Zorobabel. Ahora serán Esdras como sacerdote y Nehemías como príncipe. Y en la primera época, cuando Josué estaba como sacerdote y Zorobabel como príncipe, fue cuando profetizaron Ageo y Zacarías. Pero todo esto lo estamos contando un poco para ver el contexto en el que se mueven las profecías de Ageo y Zacarías. Bueno, continuamos. Entonces dice, en el año 7 de Artajerjes, en el 458, se permitió a Esdras y a varios sacerdotes y cantores el ir a Jerusalén. Salieron el primer día del mes, el primer día del primer mes. Estas fechas son muy importantes y simbólicas.
Eh, el primer día del primer mes no es como ahora que el pueblo de Israel celebra el Año Nuevo ahora en septiembre, ¿no? En el Rosh Hashanah. El primer día del primer mes, obviamente, dijo Dios ya desde el principio que debía ser en el mes, en el mes de abril, el mes en que es la Pascua y el mes en que es la fiesta de los panes y levadura. Ahí es el primer mes. Pues en el primer día y en el primer mes salieron de allí, ¿no? Y llegaron en el primer día del quinto mes, o sea, tardaron unos 5 meses en llegar desde Babilonia, que está en Irak, a Jerusalén. Salieron de allí, llegaron, y Artajerjes le escribió una carta para que le dieran a Esdras todo lo necesario y que a los sacerdotes y levitas no se les impusiera pagar tributos, o sea, estaban exentos de pagar tributos los sacerdotes y levitas, como antiguamente. Y que todo aquel que no hiciese lo que el rey ordenaba en esa carta, que fuese juzgado y condenado. Entonces Esdras dijo, bendito Jehová que puso esas cosas en el corazón de Artajerjes e inclinó hacia mí su misericordia. Bendito Jehová que transformó el corazón de Artajerjes, que al principio no quería que reconstruyésemos el templo, y que finalmente, gracias a que Dios tocó su corazón y lo ablandó, les permitió hacer todo eso. Entonces dice Esdras, y fortalecido por la mano de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que viajasen conmigo. Ahora ya pasamos al capítulo 8, que es el último que voy a compartir hoy. Dice, y una vez seleccionados los que iban a viajar, y pesada toda la plata y el oro, porque les dieron plata y oro, publiqué ayuno allí junto al río Ahava. El río se llamaba Aba, es el río Éufrates, pero se llamaba el río Aba. Aba significa lo mismo que Abba padre, o sea, papá, el río papá, la palabra papá, eso, así se llamaba el río Éufrates por la importancia de ese río. Entonces dice, publiqué ayuno allí para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, fíjese esto qué importante, qué honradez, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey que nos diese tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Entonces él dijo, si yo le he dicho al rey que Dios nos va a proteger de todo lo malo que nos pueda pasar, como voy a decir, yo creo en Dios, tengo mucha fe en Dios y Dios nos va a proteger, pero mándanos soldados que nos protejan, o sea, ¿hasta qué punto es la fe? Continuamos, entonces dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio todo el tiempo. Y partimos del río Aba, el Éufrates, cerca de donde hoy es la capital de Irak, en Bagdad, el día 12 del primer mes, y nos protegió Dios de bandidos durante todo el camino. Y cuando llegamos a Jerusalén, se dio todos los utensilios para el templo, la plata y el oro a los levitas, y se hicieron holocaustos. Se entregaron los conductos del rey a los sátrapas, o sea, a los gobernadores de esas tierras, y estos ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Y lo vamos a dejar hoy aquí. El próximo día compartiré la parte final de Esdras, básicamente los capítulos 9 y 10. Y espero que esto nos ayude a tener un contexto de lo que vamos a ir viendo luego en las profecías de Ageo y Zacarías. Dios les bendiga y les guarde.